Saludos por Santiago. Fredo, ¿cómo estás? Hola, Manuel. Hoy es otro día, lo vamos a lograr. Yo, yo, Aquí, yo, yo estaba conversando de que fíjate que lo que son los cisnes negros, que siempre lo digo, ¿no? Que son los imprevistos, pero este cisne negro me lo trago yo solo, ¿ok? Porque yo siempre llamo a mis compañeros, porque es una conversación y preparamos. Ese día yo no, ni te llamé, ni probamos cámara y asumo toda la responsabilidad que pasó ahí, porque uno tiene que saber. Pero no pasó nada. Vamos para adelante y yo creo que estamos bien ahora, hoy es otro día. Mucha gente saludándose, ganándote y contenta de que estés aquí. Pero ¿cómo te sientes hoy? ¿Cómo vas? bien, vale, bien, bien, bien. Bueno, llegando de la clínica, corriendo a bañarme, a comer algo para estar aquí contigo hoy jueves. No, ha sido complejo, por eso yo no lo hago los jueves, porque los jueves son días de procedimiento. Y mira cómo tengo aquí la marca de la N95. Siete Sí, horas estuve con la N95. aquí está también. Es fuerte, es Sí, fuerte. La sí. N95 es fuerte porque estuve 7 horas con ella y la vida cambia, ¿vale? No puede comer en el día nada, ni tomar agua, hacer una cosa difícil. Pero vamos a entrar en materia. ¿Cómo estás? Bien, bien, Qué bien. bueno. Bien, Fíjate, bien, bien yo voy a chévere. hacer como que si nosotros no hubiéramos conversado, porque me interesa retomar todo esto y lo más importante es que lo que quede aquí, como lo subimos a YouTube, también puedan muchas personas verlo después. Eso ha pasado. Y esa vez comenzábamos conversando sobre lo que eran los factores de riesgo para estar peor con cuando se enferma de coronavirus. Habíamos hablado de que ya se conocían lo que eran los fumadores, los obesos, los hipertensos, los diabéticos, la gente enferma porque está inflamada y que apenas le cae esta inflamación le va mal. ¿Algún otro factor de riesgo como para que el paciente le vaya peor en coronavirus que conozcas tú? Bueno, básicamente tú ya mencionaste lo principal, que son pacientes hipertensos, pacientes cardiópatas, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica o pacientes que tengan problemas respiratorios, pacientes inmunocomprometidos, por supuesto, también, pacientes diabéticos, pacientes obesos. Se ha visto que los hombres tienden a complicarse mucho más que las mujeres. Este, y eso podría ser, digamos, algo que cuando uno está evaluando este tipo de pacientes y a tomar en cuenta, pues. Pero básicamente tú lo mencionaste todo, ya tú eres un experto del coronavirus. No, hombre, qué experto. Sí que, bueno, he tenido que estudiar más coronavirus que allá me están llamando para dar charla de coronavirus. Y yo no, hombre, yo no soy coviólogo. Pero hay algo adicional que yo te quería decir. Hay una inquietud que un paciente me preguntaba. Yo soy hipertenso, doctor. ¿Tengo riesgo? Es decir, ¿el hipertenso de por sí es un paciente de riesgo o el hipertenso mal controlado? ¿Hay alguna diferencia en esto? ¿Se ha encontrado alguna diferencia? Bueno, realmente el tema de la hipertensión es que se ha visto que estos pacientes hipertensos tienen como más receptores que AC2, que son los receptores que necesita el coronavirus para entrar dentro de la célula, y eso es lo que se ha visto, ¿no? Entonces, y eso es por eso que los hace un poquito más propensos a tener este tipo de infección y a ser, digamos, un factor de riesgo en cuanto a severidad. Eso es básicamente lo que se ha visto, ¿no? El coronavirus necesita, como quien dice, de una cerradura. Esa cerradura es ese receptor AC2 para poder entrar dentro de la célula y ir a cumplir su ciclo y después salir a infectar otras células, pues. Y se ha visto que los pacientes hipertensos tienen más receptores de este tipo, más expresión de estos receptores y el virus tiene más avidez por ellos, pues. Es decir, no importa si está controlado o no, pero si no está controlado, ya tienes un factor de riesgo adicional cardiovascular Sí, que si no te agarran por un lado, te agarran por otro, ¿no? sí, bueno, lo Pero ideal indudablemente es que tengas el control de eso, ¿no? De todos de los factores adicionales, de todas las comorbilidades, puedes decir, hipertensión, diabetes. Ujú. hay un grupo que se está hablando ahora, Alfredo, que lo hablamos cuando el lunes, que es el grupo de los niños. Es decir, se habla mucho ahora de los niños porque, y yo te comentaba, ¿te acuerdas que te comentaba de las pruebas nacionales, que a mi hijo lo llamaron para las pruebas nacionales? Tú me decías que era una locura y yo creo que te oyeron porque la movieron para septiembre. La movieron para septiembre para ver, pues porque era como acumular un poco de niños en un sitio y el problema no son ellos, sino lo que transmiten. Pero háblanos del Kawasaki, es decir, de esta entidad
que aparentemente es una forma de expresión y que está atacando a los niños de esa forma? Bueno, realmente no es un síndrome de Kawasaki lo que están presentando, es un Kawasaki-like, algo que se parece a ello, que se manifiesta con un cuadro bastante severo de hipotensión, de shock, con esas manifestaciones de vasculitis que se suele ver en el Kawasaki, donde hay esa tormenta inmunológica que se da. Entonces es algo que se parece a eso, pero que no es exactamente Kawasaki. ¿Ok? Y eso es lo que se presenta en los niños. Igual como te dije el lunes pasado, esto es algo muy interesante para ahondarlo con los pediatras, que son los que están comenzando a ver este tipo de situación. Sí, la semana que viene voy a tener a la doctora María Matilde Núñez, que es pediatra neumólogo, y le he pedido que desarrollemos este tema, porque creo que es muy importante, porque es un tipo de... apenas la contacté, me dijo que Kawasaki lo produce conocidos virus, es decir, no es nada nuevo lo que está Correcto. pasando. Entonces, claro, lo que hay que poner las cosas en su justo lugar. Y pensando en Es eso, así. Alfredo, pensando en eso, el segundo tema de conversación, venía a ver, porque entonces yo te decía, bueno, ahora se transmite el virus por la saliva. Entonces, ¿qué pasó? ¿No se puede besar la gente ahora? ¿Cómo es eso? Bueno, no, sí se puede besar, claro que sí. Tienes que buscar con quién besarte también. Tiene que pedirle primero el carnecito que diga estoy libre de coronavirus para poderlo besar. Está bien. Mira, no, lo que se ha visto es que han habido estudios que se hicieron con el objeto de ver si este tipo de pruebas eran fidedignas para diagnosticar coronavirus en función de compararlos con el hisopado nasofaríngeo. Y estos estudios se hicieron en saliva. Tomaron un determinado grupo de pacientes donde tomaron muestras de saliva en un frasquito de los recolectores de orina. Tenía que tomar hasta 3 cc y a esa muestra de saliva le hacían la prueba del PCR y vieron que tenía un porcentaje de positividad muy parecido a los PCR hechos en nasofaringe. E incluso cuando determinaron cargas virales en saliva, vieron que en algunos casos la carga viral era mayor que la que tenía los que dieron positivos para PCR de faringe, de nasofaringe, y hubo pacientes que eran negativos en nasofaringe y que dieron positivos en saliva. Entonces, realmente es como se está probando para ver si pudiera ser un método diagnóstico fidedigno, fácil de tomar, menos incómodo quizás para el paciente que estar metiendo el hisopo hacia la nariz, dejarlo un cierto tiempo para que el hisopo se impregne, etcétera. Entonces es un método diagnóstico. Ahora bien, no se ha determinado exactamente si la saliva y a través del beso se transmite. Es probable que, probablemente sí, ¿no? A través de nosotros hablar, producir esos aerosoles, nosotros estamos diseminando, por de una manera decirlo, gotitas de saliva que pueden contener el virus. Entonces sí puede ser una forma de contagio, ¿no? Pero bueno, mira, yo no dejaría de besar a quien tenga que besar. Hay que buscarlo. Mira, fíjate, porque yo debo dar crédito a un laboratorio acá en República Dominicana que hace 2 semanas, de hace 2 meses ya comenzó a tomar muestras de saliva y que la correlación incluso, y me consta por experiencia propia, que lo están tomando orofaringio y de saliva. Y yo creo, hay que darle crédito porque eso está saliendo ahora, pero ellos hace 2 meses están haciendo eso y ha dado buenos resultados, pues se ha correlacionado muy bien. Yo te pasé un artículo el fin de semana, que me lo pasó la periodista Leandra Quintero. Ella está trabajando en lo que son los fake news aquí. Y hablamos mucho porque yo creo que es una conjunción entre médico y periodista. Ella tiene acceso a mucha gente y nosotros tenemos acceso a ustedes porque son los especialistas. Y el artículo decía lo siguiente, que en España hicieron un estudio aleatorio bien serio, donde tomaron varios productos y hacían PCR del producto y se dieron cuenta de que no tenían, no tenían carga viral los productos, sugiriendo que tú no tienes que limpiar la compra al llegar a tu casa. ¿Qué piensas tú de esto? Mira, sí se ha discutido mucho, se ha debatido. La Organización Mundial de la Salud produjo un documento donde no han determinado contagio de coronavirus a través de alimentos que vengan envasados, etcétera, ¿no? Sin embargo, estas últimas semanas hemos tenido información
sobre cómo realizar la desinfección y limpieza de alimentos que vengan envasados en plástico, etcétera, en bolsas, y cómo lavarlos. Y realmente la recomendación es, bueno, mira, sí, lavar bien los alimentos. Si tienes alguna duda, sí puedes desinfectar el plástico, ok, sacar el alimento que estaba contenido en el plástico, lavarlo si es susceptible a eso con agua, bastante, y después colocarlo en otro envase que de alguna manera que está liberándolo del plástico donde venía contenido, ¿no? Eh, Hay gente que recomienda cuando vienes con una bolsa de mercado sacar la cosa de la bolsa, limpiarla, lavarla y desinfectar todo lo que tú puedas hacer, ¿no? Entonces es una práctica que si bien no es una recomendación absoluta, pero que mucha gente está haciendo, y la verdad es que yo no estaría en contra de hacer este tipo de cosas. Además que eso te va a dar una sensación de tranquilidad y seguridad y bajaría un poco el nivel de estrés en ese aspecto. Yo en eso estoy de acuerdo contigo, en eso hay muchas cosas, porque yo creo que si ya vienes con una práctica, no la modifiques ni descuides eso como que estás en guerra, entonces te dice, no, el enemigo está retrocediendo y es mentira, no. Yo creo que debemos seguirlo haciendo, solamente que tampoco pensar, si alguna vez se te olvidó, que estás en riesgo ya inminente que vaya a pasar algo. Es lo que creo yo, cómo se puede manejar esta información. Pero seguir con eso es importante, ¿no? Una cosa interesante, e incluso acaba de salir publicaciones en New England Journal of Medicine para las personas que no son médicos, recordarles que esta es una de las revistas de médicas más importantes del mundo con información bastante interesante y muy útil para nosotros los médicos y por supuesto también para el público en general que pueda entender y acceder a esto, ¿no? Lo cierto es que ellos publicaron que pareciera que lo que está produciendo realmente una efectividad bien importante a la hora de desinfectar las cosas es con el hipoclorito de sodio a la concentración adecuada, donde ellos hablan concentración de 1/50, ¿ok? Ok. Eso es muy sencillo conseguirlo en internet para buscar la fórmula y saber cuántos cc de agua o cuántos litros de agua yo le tengo que colocar cloro para obtener una solución que sirva de desinfectante. Y lo otro es el alcohol, el etanol al 70%, que es el alcohol que nosotros muchas veces compramos, que al 70%. Fíjate, y encontraron y la recomendación de ellos, lo importante es que lo que vamos a desinfectar esté expuesto a este desinfectante durante un minuto. Un Un minuto. minuto. Sí, y después de eso lo puedes lavar. Mucha gente ha preguntado sobre los amonios cuaternarios, han preguntado sobre el clorexidine y realmente, por ejemplo, el clorexidine no pareciera no ser algo bastante bueno para desinfectar de coronavirus. En el caso de los amonios cuaternarios, recordar que no son desinfectantes de alto nivel, ¿ok? Y entonces no es una buena recomendación. Entonces la recomendación realmente viene dada en utilizar el alcohol y en utilizar el hipoclorito de sodio, es decir, el cloro, en esta forma que lo estamos mencionando. Y tener cuidado si tú vas a usar alcohol y amonio, porque esa combinación te puede llevar a la clínica por una Sí, intoxicación o una emergencia respiratoria, que ya sería otra cosa. Hay que evitarla, ya, ¿no? y ahí salió una morisqueta en vez de una gracia, definitivamente. Sí, exactamente. Fíjate, Alfredo, yo estoy casi seguro de que ahí, y por ahí anda el doctor Peñas Reyes, que hemos discutido, que es mi partner aquí en Modena Mixta, que hemos discutido este tema, y yo sé que le va a gustar que yo te pregunte esto, porque existe algún factor ambiental, probablemente no vamos a llegar a nada, pero te lo voy a explicar por qué. Porque aquí, en República Dominicana, no sé en otro lado, ya después me dirás qué pasó en otros países, eh, incluso se dio una desescalada, hoy hay mucha gente en la calle, pero no vemos, hoy se reportan menos casos, 113 casos en cuidados intensivos. Sigue estando en 400 casos nuevos. Murieron 2 pacientes ayer solamente. Bueno, solamente ya 2 es bastante, uno es bastante. Esas son cifras que tú dices, oye, aquí está pasando algo. Y la experiencia de José Luis, que ha visto muchos casos, es que la presentación es muy sencilla. Me dio algo, sentí algo y ya a los 2 días estoy bien. ¿Hay algo ambiental que está pasando en nuestros países para que esto no sea un desastre como ha sido en otros sitios? Mira, realmente no se ha llegado a comprobar eso, ¿no? Te comentaba el otro día que en la India, que no hubo casos al principio, ahora hay un gran repunte, por ejemplo. Nosotros acá en Venezuela hemos tenido a partir del fin de semana un repunte bien importante
con más de 200 casos, cosa que no estábamos viendo, ¿no? Entonces, realmente decir que hay un factor ambiental que favorece a que no presentemos nosotros este tipo de infección, no, realmente no lo hay. Pareciera ver que el virus, por supuesto, es más lábil a la temperatura, pero no estamos diciendo que si tú estás en un sitio a 30, 40 grados, tú estás protegido. Realmente no. Lo que se ha visto, y eso está probablemente por comentarse y establecer probablemente publicaciones, información ya con corroboración de lo que te voy a comentar, es que en ciertos países se está aflojando un poquito lo que ha sido la cuarentena. Las cosas se han puesto un poquito más laxas y estamos comenzando a ver repuntes de todo esto. Entonces, el otro día que lo comentamos, para levantar una cuarentena, el hecho de que me disminuyan los casos en un solo día, no. Tiene que haber una verdadera estabilización de la curva, tiene que haber lo ideal sería que tengamos una población susceptible cada vez menor, que tenga inmunidad, que esa inmunidad supere el 60, 70, hasta el 80%, que es lo ideal. Luego, en condiciones ideales, que tengamos una vacuna protectora y, por supuesto, un sistema de salud que nos pueda atender a todos y medicinas que realmente puedan curar esto. Esas son las condiciones ideales para levantar una cuarentena. Dicho esto, como lo comentábamos, el domingo pasado nuestro compañero y amigo, colega, Julio Castro, comentaba de que, bueno, mira, pareciera que este año vamos a estar en coronavirus. Y sí, vamos a estar viviendo con esto. La situación en el mundo definitivamente sí cambió, van a cambiar muchas cosas que están por definirse y por verse. O sea, esto es una película que estamos quizás ya no comenzando a ver, ya está un poquito más adelantada, pero no estamos todavía, a lo mejor no estamos ni en la mitad y por supuesto todavía lejos del final de ver. Todavía se sigue haciendo investigación, se siguen descubriendo cosas, estamos en búsqueda de una droga bien efectiva. Entonces, por eso que esta película la estamos viviendo nosotros, ¿no? Y estamos escribiendo esta historia. Claro, sería ideal que uno esperara a ver que en cualquier momento pueda salir algún medicamento que pueda ayudar, alguna vacuna que nos sorprenda, o definitivamente lo más fácil es descongestionar los hospitales, porque si tú agarras a un médico no tan cansado o con acceso a que entre en terapia intensiva, probablemente en eso consiste esta primera parte, pues trata de no engrosar esa lista, pues. Vamos a hablar de Sí, inmunidad. sería, ante eso un comentario, sería muy interesante que nuestro personal definitivamente esté bien entrenado para esto, ¿ok? Eso es bien importante. Y, por supuesto, robustecer nuestro sistema de salud, pues para poder garantizar lo que tú estás diciendo. Pero sobre todo entrenarnos, saber exactamente qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no debemos hacer. Eso es muy importante. Hablemos de inmunidad, porque yo lo conversaba lo conversamos ese día, pues. Es decir, un paciente, normalmente cuando tú pasas, por ejemplo, rubiola, o sea, ya mira, allí me dio, pues, o sea, tú dices, tú te puedes sentir seguro de que no te va a dar más, o por lo menos, en cierta forma puedes estar tranquilo. Es decir, yo me sorprendo porque ni siquiera eso en este virus nosotros podemos garantizar. ¿Qué está pasando? O sea, es que le tenemos mucho miedo al virus, este es un virus diferente. ¿Qué? Bueno, sí es un virus diferente, que pertenece a una familia de virus conocidos, que son los coronavirus, pero es un virus un tanto diferente, con un comportamiento diferente, y que sí deja inmunidad. Sí hemos visto que los pacientes que tienen infección por coronavirus desarrollan anticuerpos. Ahora, que estos anticuerpos sean 100% efectivos para evitar que nosotros no nos volvamos a enfermar, bueno, pareciera en un principio que sí. Hemos tomado la experiencia de la infección por otro coronavirus que ocurrió en el 2012, que es el MERS, donde los pacientes que desarrollaron inmunidad estuvieron protegidos por bastante tiempo, por un tiempo de 18, 2 años, incluso hubo pacientes hasta que estuvieron protegidos hasta 4 años. Pero eso está por verse en este caso con el SARS-CoV-2, que es el virus que produce el COVID-19. Entonces, eso está por evaluarse. ¿Cuánto tiempo nos puede proteger esta inmunidad? Indudablemente que hay una forma de terapia que es la terapia de suero de anticuerpos neutralizantes de pacientes
con suero convaleciente de pacientes que se recuperaron de esta infección. Entonces, esta terapia está basada en que esos anticuerpos funcionen para neutralizar, por supuesto, el virus. Entonces, se piensa pues que sí es una inmunidad efectiva, pero lo que no sabemos es cuánto tiempo nos pueda durar, cuánto tiempo nos pueda proteger, si nos puede proteger hacia otro tipo de coronavirus, recordando que hay 4 cepas diferentes, eventualmente si ocurriese una mutación dentro de estos virus, si nos pudieran proteger esos anticuerpos. Una de las cosas interesantes, y esto lo acaban de publicar recientemente, no sé si esta semana o la semana pasada, en la revista Nature, y creo que en la revista Science, es que vieron que anticuerpos de pacientes que tuvieron infección por MERS en el 2012, estos anticuerpos servían para neutralizar coronavirus y que fueron efectivos en ese sentido. Eso es bien interesante porque desarrolla un campo de investigación para desarrollar una terapia de anticuerpos monoclonales en base que puedan defender contra coronavirus. Eso es bien interesante. O sea que, fíjate, este campo ahorita de alguna manera es que está comenzando a darnos luces, está comenzando a avanzar y bueno, creo que las respuestas, muchas de estas, las respuestas definitivas con ese margen de seguridad que queremos que nos digan, que nos respondan, lo vamos a tener prontamente y esperemos que sea así. Es decir, si usted tuvo coronavirus, igual siga cuidándose después porque no es seguro que no esté O sea, protegido. es probable que no vaya, porque todavía no se ha determinado que haya habido una reinfección, ¿ok? Pero deberías cuidarte, deberías seguir las medidas. Además que tú también puedes ser objeto de que de alguna manera tú te contamines o contamines un objeto y tú lo lleves después hacia una persona susceptible. Entonces sí hay que seguir teniendo el cuidado de esto, ¿no? Es probable, como vuelvo y repito, que estos anticuerpos sí produzcan protección sobre unas próximas reinfecciones, pero la realidad, y para determinar esto y decirlo como una afirmación, eso prontamente, prontamente lo estaremos comentando, pues, pero ahorita sería muy prematuro y también irresponsable decir que sí, tuviste infección por coronavirus, eso no te va a volver a dar. Entonces, pero es probable que sí que tengas. Es el momento de no ser radical en nada, creo yo. Como dijimos, bueno, tampoco puede ser radical, es decir, no vamos a limpiar los alimentos y no ser radical y ser humilde cuando no se sabe algo, pues, como lo estás Es haciendo correcto. tú, mira, no sabemos y no sabemos, porque se había ofrecido en España lo que era la inmunidad en rebaño y se habló mucho al principio de eso, que es lo que está haciendo Suecia, pero entonces estamos hablando de que sí, eso puede servir porque todo el mundo le va a dar el coronavirus, pero si no tienes seguro que no vaya a repetir, entonces no estás haciendo nada. Bueno, Inglaterra hizo eso y fíjate el desastre que ocurrió al principio, casos desbordando el sistema de salud y con una mortalidad alta, ¿no? Para tú emplear un tipo o sea, tú tienes que establecer mucho más controles para emplear un tipo de medida sanitaria como esa, con un sistema de salud bien robustecido o bien importante, que tenga una capacidad de atención y de respuesta, y con drogas que sean efectivas para curar los que se van a infectar y que se puedan complicar. O sea que esto no es tan sencillo, Manuel. Yo no lo veo tan fácil, ¿no? No, no es tan fácil. Fíjate, aquí ya llevamos 25 minutos, pero yo quiero entrar ya en tratamiento, que es más o menos lo que la gente está entusiasmada. Aquí está todo tu fan diciéndote que, bueno, que excelente contenido y tú traes siempre un poco de gente para acá. Pero aquí dice Zulay Susana, dice casos como en España, hoy 400 casos y 48 fallecidos. Está saludando gente acá, la doctora María Matilde, que la tenemos el viernes que viene hablando de niños. Aquí el doctor Peñas Reyes, de quien te he hablado siempre, dice inmunidad cruzada con tuberculosis, dengue, chikungunya y población joven son pocos los síntomas o asintomáticos. Él sostiene y ha tenido mucha experiencia y lo hemos hablado porque yo también lo he tenido, pues no es él, sino que todo nos sorprende los pocos síntomas que tiene la gente acá. Y como te digo, cada vez hay menos pacientes hospitalizados en intensivo, menos en respiradores, que puede tener alguna inmunización cruzada. Mira, eso realmente no se ha determinado. Lo que se acaba ahorita, que se acaba de publicar, es que en MERS, pero el MERS acuérdate que eso fue en el Medio Oriente, ¿no? En el 2012. Lo que se Claro. ha visto es que realmente estos anticuerpos de MERS, que es un coronavirus, que es de la misma familia, produce anticuerpos que bloquean incluso la entrada de este SARS-CoV-2.
Ahora, inmunidad cruzada de tuberculosis no, ni tampoco a través de la BCG, eso no está ni comprobado ni tampoco es cierto. Recuérdate que eso fue un estudio que se hizo ambiental donde se sugirió eso, pero eso no está comprobado y habría que investigarlo un poco más. No hay inmunidad cruzada con dengue, no hay inmunidad cruzada con Zika, no hay inmunidad cruzada con estos otros virus, realmente no. Ok, entonces, Perfecto. y habría que ver, ahorita, bueno, salió a la luz esto de estos anticuerpos que sirven para bloquear el virus de los pacientes que tuvieron infección por MERS en 2012, por eso, o que han tenido infección por MERS posteriormente. Vale, pues aquí estás hablando de la doctora Mires desde Ecuador. Yo tuvimos una excelente charla de telemedicina, te la recomiendo. Rubén Pereira, un amigo creo que es un común, que él es infectólogo, él está en Sí, Barcelona, en España. Rubén tiene por gran aquí, amigo. Rubén, mira, cuando yo hice rural, Rubén y yo estuvimos en Onoto, un pueblo, bueno, creo que el mundo se va a acabar y está Onoto, te vas a reír, Rubén. Ahí estuvimos junto el doctor Leonel Lember, pero Rubén hice una pregunta acá que yo la estoy buscando porque dice, lo ideal, además de la vacuna, es también tratamiento precoz antes que el paciente necesite UCI. Ya vamos a comenzar el tratamiento, pues, y ahí pone esa premisa, ¿qué piensa? Bueno, mira, primero un gran saludo a Rubén, un gran amigo, un gran compañero. Él es así como él es de grande, tiene grande el corazón. Es cierto. Debe estar más Extremadamente buena pelón, gente. debe estar más pelón. Saludos, Bueno, Rubén, saludos. Te nadie es queremos perfecto. mucho. Bueno, Entonces mira, dice que, una de las cosas interesantes, sí, sería que si nosotros pudiésemos determinar que el tratamiento precoz, antes de que el virus desarrolle toda esa catástrofe que produce, endotelial, a nivel de la cascada de coagulación, a nivel de la tormenta de citoquina, es decir, de toda esa cascada de inflamación, para que el virus no desarrollara eso, ¿no? Eh, una de las publicaciones que acaba de salir hoy en New England hablan de cuál es el medicamento, cómo producir medicamentos antivirales efectivos, en este caso el coronavirus. Y es que el coronavirus tiene varios tipos de proteínas y él acciona en diferentes sitios. El primero tiene que buscar esa cerradura que decíamos, esa llave que abre la puerta, que son esos receptores AC2, ¿verdad? Donde él tiene la espícula, la proteína S, ¿verdad? Para él poder entrar. Luego necesita de unas proteasas, ¿verdad? Luego necesita de unas polimerasas. Todo es un mecanismo, es decir, toda una fábrica que él tiene para poder accionar. Si nosotros tuviésemos medicamentos antivirales que actuaran a diferente nivel y que pudieran actuar conjuntamente, como se pensó o como se desarrolló posteriormente en VIH, pudiéramos desarrollar una terapia precoz bien efectiva apenas comienza el, el problema o la infección de coronavirus. Fíjate, una de las experiencias con influenza y con H1N1, por ejemplo, es que los medicamentos que se utilizaban eran efectivos solamente al inicio, durante las primeras 48 horas de la infección. Entonces, nosotros no sabemos todavía, no se ha determinado realmente si nosotros utilizar esa terapia precoz pudiera de alguna manera evitar el desarrollo de todo este problema. Los estudios están yendo en base a eso, no hay una conclusión definitiva, suponemos, y yo supongo que sí, una terapia precoz antiviral antes de que el virus se pueda replicar y se pueda infectar otras células de células y por supuesto desarrollar toda esa gran cantidad de reacciones que él produce secundariamente. Entonces, creo que la terapia precoz sí debería funcionar y debería ser interesante. bueno, aquí están saludando la doctora Edilara, compañera nuestra. Yo te Uh voy a -huh. contar algo que ayer conversé con Hipólito García. ¿Recuerdas Hipólito, no? Compañero nuestro, está en Sí, cómo Madrid. no. Está en Gran, el gran, frente gran de amigo. batalla. Él estuvo en el frente de batalla, lo está. Lo voy a tener el lunes aquí, Qué porque tengo bueno. muchas cosas de contar. Porque él me contaba ayer, bueno, le voy a hacer un spoiler, dale, porque de que ellos daban de alta a los pacientes y llegaban con tromboembolismo pulmonar a las 2 semanas. Eso fue hace 2 meses. Y de repente los italianos comenzaron a sacar autopsia y comenzaron a ver que el problema de la trombosis era importante. La heparina es el arma que faltaba. ¿Qué pasó ahí? Es decir, ¿ha cambiado la historia natural de la enfermedad, la anticoagulación? No creo que haya cambiado. Lo que pasa es que creo que no lo sabíamos. Ok, Y son cosas que hemos ido viendo y estudiando y desarrollando, así como van a haber muchas más cosas. Por ejemplo,
Hoy se acaba de publicar en el New England de que este virus produce una angiogénesis bien diferente dentro de esos vasos donde él, y ese endotelio donde él está produciendo problemas. Para la gente que no es médico, angiogénesis es la formación de nuevos vasos. ¿Ok? Con respecto a este tema de la anticoagulación, es bien interesante porque hay un grupo de pacientes que desarrollan o que tienen un fenómeno protrombótico hasta tardío y prolongado. Entonces, ahí está el que nosotros lo podamos identificar y, por supuesto, son pacientes que vayan a tratamiento de anticoagulación prolongada. Hoy en día se está definiendo mucho más claro quiénes son los que necesitan profilaxis, es decir, prevención, y quiénes son los que tienes que anticoagular de entrada para evitar estos problemas de trombosis, es decir, de tromboembolismo pulmonar, que es una causa de morbimortalidad bien importante y sobre todo en estos pacientes. Pero fíjate que esto es importante porque a veces es mal interpretado por algunas personas. Entonces dice, si el problema es trombosis, yo tomo aspirina mejor como para que de prevención. Y ha sido una locura. Aquí dice No, Rubén, pero dice que el protocolo... Dime, dime. es que, pero no es la vía, la aspirina hace, digamos, la prevención de trombo es otra, y la vía por la cual produce el coronavirus este fenómeno protrombótico es otra, que es solamente inhibida por la heparina, por las heparinas de bajo peso molecular y por los nuevos anticoagulantes. El tema de estos anticoagulantes de nueva generación, el problema está en que su efecto puede ser un poquito, de alguna manera, mucho más fuerte, por decirlo de alguna manera coloquial para que se entienda, o más prolongado, y es más difícil de controlar. Entonces las heparinas de bajo peso molecular han sido más seguras. Con respecto a la aspirina, lo que hoy en día se está promulgando es que aquel paciente que toma aspirina y que tiene su indicación no la pare y que la siga tomando, porque tiene una indicación formal de aspirina. Eso no hace que prevenga la infección por coronavirus o la enfermedad por coronavirus. Eso es Claro. una falsa creencia, ¿ok? Ujú. Eso no es cierto. De que yo por tomar aspirina, yo estoy ya a salvo y no me va a dar infección por coronavirus. Eso no es cierto, Manuel. Lo que sí es cierto es que aquella persona que lo toma por alguna indicación, porque forma parte de su terapia antiagregante, porque tiene isquemia o porque tiene enfermedad coronaria o lo que sea, o porque lo toma como un preventivo por una indicación, porque tiene un síndrome hiperviscoso de la sangre, hipercolesterolemia, etcétera, o tuvo un ACV, lo que sea, es que lo puede seguir tomando. Dentro de las terapias hoy en día para tratar los fenómenos trombóticos no está la aspirina. ¿Ok? Lo que Perfecto. se indica indudablemente son las heparinas de bajo peso molecular y pudiese utilizarse con un rango de seguridad importante es estos nuevos anticoagulantes como ¿cómo se llama? A mí siempre se me olvida el nombre, el Xarelto, Dabigatran, la Pixaban, el Dabigatran que es el Pradaxa y el Xarelto que es el la Roxivarán. Rivaroxaban. Rivaroxaban. Es, a mí, La sí, nena, la a mí es un nena, trabalengua. sí, a la nena Torrellera no le gustaban estos porque no era predecible o sea, que podía ocasionar un problema. Es correcto. Importante, vamos a hacer un servicio público aquí de alguien que preguntó que si podía salir sin tapaboca, eh, porque iba a un sitio donde no iba a haber nadie. Vamos a decirle que no, usted siempre tiene que salir con tapaboca, porque Mira, no sabe qué pasó antes ahí. el problema de relajar las medidas, Manuel, es que después se vuelve una costumbre y nosotros los seres humanos somos así. Si a mí me dicen, no pases por aquí porque es peligroso, pero mira, hoy puedes pasar por aquí, entonces yo la segunda vez voy a decir, bueno, hoy no pude, pero como yo pasé y no me pasó nada, voy a volver a pasar. Entonces, y eso pasa con las medidas. Entonces, la verdad es que no debemos relajarnos todavía, no es momento para ni dejar la cuarentena, ni dejar de utilizar las medidas de protección, como el uso de tapabocas, el lavado de las manos, la protección de la cara, la distancia social. Todavía no, yo no lo recomiendo, pues, y no lo recomendaría. Perfecto, vamos a entrar a aguas profundas, Alfredo, ya, porque mucha gente quiere Ujú. tratamiento y saber. Yo te voy a decir, te voy a poner ejemplos de casos. Por ejemplo, el paciente que no tiene coronavirus, que lo voy a poner por lo siguiente, el paciente que no tiene coronavirus, ya sabemos que no tiene que tomar aspirina, es un pensamiento que ya, pero puede tomar hidroxicloroquina como lo toma el presidente de Estados Unidos.
No está recomendado la profilaxis con hidroxicloroquina, no está en ninguna de las guías de recomendación, no lo he leído ni en las guías americanas ni en las guías de los europeos y no está recomendado. Perfecto, ya eso es bastante. Te voy a decir, en un paciente asintomático, ¿qué tratamiento recomiendas tú? Fíjate, eso es bien interesante de las recomendaciones que se están haciendo en la guía. Ese paciente asintomático lo que tiene es que guardar cuarentena. ¿Ok? Ok, Mantenerse alimentándose bien, hidratándose bien y simple y llanamente atento a cualquier síntoma. Y en lo que presente cualquier síntoma, consultarlo. Notificarlo a su médico para que sea su médico quien evalúe la situación y decida posteriormente cuál es el próximo paso a dar. Pero el paciente asintomático no requiere de absolutamente nada diferente a de hecho, hay pacientes que han pasado la infección por coronavirus y ni se dieron cuenta, le hicieron la prueba y dicen, oye, yo tuve coronavirus y eso ha pasado. Porque esa es la mayoría de los casos, Manuel. La mayoría de los claro. casos, y que tú estás mencionando que en República Dominicana mucha gente tiene coronavirus, no les pasa nada. Es que es así. Más del 80 y pico% de los casos son tienen esa presentación. Entonces, lo que hay es que estar pendiente si presenta algún tipo de sintomatología. ¿Cuál? Principalmente, por supuesto, la dificultad respiratoria y otras manifestaciones que, bueno, ya hemos visto, por supuesto, asociadas al coronavirus, donde tiene que el paciente notificarlo inmediatamente. ¿Qué dice la Eh, evidencia en cuanto... Ah, dime, Perdón, estoy puede escuchando. también, bueno, se ha promovido el tomar las vitamina C, vitamina D, se ha visto que los pacientes que tienen infección severa e importante por coronavirus tenían déficit de vitamina D. Entonces, a esos pacientes se ha recomendado que puedan tomar vitamina D. Entonces, es una recomendación general. Creo que es una vitamina bastante inocua en ese sentido, no como por ejemplo la vitamina A, que si tú la tomas en exceso puedes tener una intoxicación por vitamina A, por decir un caso, pues. Claro. Pero del resto, alimentarse bien, tomar las medidas de prevención, hidratarse bien, evitar los contactos, guardar la distancia social, yo creo que eso sería las medidas. Y el paciente asintomático, simplemente estar en su casa, hidratarse, comer bien y estar bien atento a cualquier síntoma que presente. Ok, y llega el síntoma. Cuando llega el síntoma, tú como infectólogo, según lo que tú has visto y lo que has leído, ¿cuál debería ser la escogencia para comenzar a tratar a un paciente con síntomas ligeros? Ok, ahí está el paciente que tiene una sintomatología que por supuesto pudiéramos clasificarla entre los leves y los moderados. El paciente que tú vas a comenzar a tratar es el paciente que vas a hospitalizar. Ok, indudablemente porque tiene algo que no debe, por lo cual él no debería estar en su casa, donde lo primero es la saturación aire ambiente, donde cuando tú evalúas a ese paciente y tiene una saturación aire ambiente por debajo de 94, ese ya es un paciente que tú tienes que de alguna manera comenzar a tratar. Están todavía en algunas guías, en algunos sitios del mundo, hay otros sitios que lo han desechado, todavía al seguir utilizando hidroxicloroquina. Por ejemplo, nosotros hace 3 días tuvimos un paciente que si bien no estaba disnéico, tenía una saturación aire ambiente de 93, tenía una radiología muy típica de coronavirus, con una tomografía típica de coronavirus, y le empezamos a dar hidroxicloroquina y el paciente tuvo una arritmia importante y ya la tuvimos que suspender. Esas son cosas que se ven con la hidroxicloroquina, entonces hay que tener cuidado. Hay un grupo que está... Hay que decirle eso a Trump. Sí, No van a entrar a Estados Unidos. Trump es muy Sí, porque particular. es un líder mundial y lo está diciendo que él está tomando hidroxicloroquina. Te voy a decir, Sí, aquí alguien me dijo, algún amigo aquí fuera que está dándole a su personal hidroxicloroquina. Cuidado con la hidroxicloroquina, mucho cuidado, que como profilaxis. sí, yo creo que no es una conducta que realmente yo estaría promoviendo o estaría recomendando. En el caso de Trump, fíjate que él se apoya mucho en un personaje bien importante para la salud de los Estados Unidos, que es el doctor Tony o Anthony Fauci, donde él ha sido incluso el asesor durante 5 tipos de presidentes diferentes, pues incluyendo ahora Trump. Y entonces, bueno, Fauci de una manera muy inteligente dice, bueno, mira, lo que quiso decir el presidente es tal cosa, tal cosa, tal cosa. O sea Un que traductor.
Y esto que tocas de comentar es bien importante, y es porque hay muchísima información que no procesable y muchísima información que no es correcta, información que es falsa, información que no está corroborada y que de alguna manera esto ha generado, por supuesto, un amarillismo, ha generado angustia en la población. Entonces la población está en búsqueda de la panacea. ¿Cuál es, digamos, ese medicamento salvador que va a hacer que ni que me dé coronavirus y que cuando tenga coronavirus no me pase nada? Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces hay que saber identificar a los verdaderos líderes de opinión, la gente seria que está trabajando de una manera adecuada en esto, porque estas son las personas que hay que de alguna manera seguir y hay que ver cuáles son las recomendaciones que ellos nos hacen. Entonces, estos pacientes con síntomas leves, hidroxicloroquina ya está casi perdiendo vigencia. Sí, acitromicina ya se puede decir que está fuera. Esa combinación acitromicina, hidroxicloroquina o cloroquina con acitromicina está fuera. Es algo que ya no estamos recomendando por las complicaciones y la posibilidad de arritmia es bastante alta. ¿Ok? Nosotros lo hicimos al principio. Sí te puedo decir que cuando lo hicimos un seguimiento electrocardiográfico y con monitorización cardíaca del paciente. Y por eso en los pocos pacientes que lo utilizamos, lo preservamos. Pero fíjate, este paciente que ahora que ya no utilizamos acitromicina, sino hidroxicloroquina, presentó un cuadro de arritmia, asintomático, por cierto, pero se lo quitamos inmediatamente. Te iba a comentar que hay un grupo... Ajá. ¿Perdón? No, iba a comentar, hay un grupo. Te iba a comentar que hay un grupo que estaba incluso promocionando en esos pacientes leves a moderados utilizar la combinación lopinavir, ritonavir, que es el famoso Caletra, que es un medicamento que se utiliza para el tratamiento del VIH, lopinavir, ritonavir, en combinación con la ribavirina y con el interferón. Que esos pacientes leves o moderados les iba en casi un 60-70% bastante bien, no tenían complicaciones, digamos, tuvieron un resultado favorable. Pero oye, es una combinación para un leve o moderado que puede resultar bastante incómoda, en el sentido de que el Caletra puede, o el lopinavir, ritonavir, puede producir efectos, sobre todo diarrea. El interferón a veces no es tan bien tolerado. Tú te pones interferón y tú lo que sientes es que como que tienes un gripón encima, porque incluso puede producir una respuesta proinflamatoria, que hay que tener cuidado también incluso en qué fase se utiliza. Y la ribavirina, bueno, es como ese coadyuvante para ver en qué momento, en qué etapa la utilizas. Entonces, la verdad es que nosotros lo discutimos en el grupo de nosotros de la clínica y llegamos a la conclusión de que podemos utilizar todavía, dándole esa fe final a cloroquina, hidroxicloroquina, de la cual no estamos todavía 100% convencidos. Fíjate que en Chile ¿cómo se llama? El doctor Guzmán allá ya no están utilizando cloroquina ni hidroxicloroquina, que él está incluso a cargo de un hospital donde han tenido más de 200, 300 pacientes. Lo cierto es que en el caso nosotros todavía le estamos dando esa fe final y estamos comenzando a probar ivermectina en este tipo de pacientes, un medicamento que es inocuo. Ojo, no, digamos, lo estamos utilizando, pudiéramos decirlo, no de una manera compasiva, porque no lo estamos utilizando en pacientes graves, pero estamos viendo a ver cuál pudiera ser nuestra experiencia basado en el estudio in vitro. Hasta ahora no hay un estudio en pacientes que de alguna manera haga que nosotros recomendemos ivermectina como un tratamiento en estos pacientes leves, moderados y mucho menos en pacientes gravemente enfermos. Sí, aquí hay una experiencia en ivermectina en estudios observacionales con muy buenos resultados. Esto hay que tomarlo así. Y yo creo que como estamos en una etapa donde no es una mala opción en un paciente con síntomas leves, pues porque, como dices tú, no es un síntoma, no es compasivo, pero es un medicamento que es barato, es inocuo, y bueno, mira, ha producido algo in vitro, vale la pena. Aquí se ha formado un lío con eso, con los infectólogos, la Asociación de Infectología, pero creo que se ha llevado más hacia lo personal. Hay que entender que en este momento, si hay alguna buena experiencia con algún medicamento, mira, hay que tratar de seguirlo. ¿Okay? Ahora, mira, ya pasamos. Dime. Lo cierto es que todavía no hay esa droga que diga, wow,
sea, tenemos una infección por el neumococo, una neumonía por neumococo, nosotros ya sabemos cuáles son los antibióticos que le tenemos que dar a eso. Tenemos un paciente hipertenso con ciertas características, ya sabemos qué es lo que le tenemos que dar. Pero en el caso de coronavirus no ha habido todavía una droga efectiva que nos garantice que vamos a obtener los resultados que estamos deseando. Entonces todavía se sigue investigando. Entonces, por eso que volvemos a esto que acaba de publicar hoy mismo en New England, de que cuál es ese antiviral que nosotros necesitamos. Entonces, esa es la parte bien importante, ¿no? Y hay que recordar que este es un tratamiento que se divide en varias cosas. Hay medicamentos antivirales que van a atacar el virus, hay medicamentos que van a evitar la complicación de la trombosis, que ya lo mencionamos anteriormente, y hay medicamentos que van a tratar la parte inflamatoria o la cascada inflamatoria o esa tormenta de citoquina. O sea que esto es un tratamiento de alguna manera que debe abordar diferentes, ya no fases de la enfermedad, sino al paciente de una manera global, pues. Exactamente. Entonces, ese paciente que es severo, que ya está severamente enfermo, hay un medicamento que es el Remdesivir, que ha salido y se ha vendido ya como que es la cura del coronavirus. La palabra cura se ha utilizado incluso para hablar de los anticoagulantes. Ya tenemos la cura del coronavirus, no, que el anticoagulante es la cura del coronavirus. El Remdesivir ha dado resultados, uno sube y baja, en China no, en Estados Unidos sí, y el doctor Fauci es uno de los que dijo, mira, aquí sí, realmente creo que fue el primero que dio resultados como versus placebo, no sé si tú me corregirás porque yo no lo sé muy bien. ¿Es la panacea en los pacientes graves? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el justo lugar para colocar el Remdesivir? Fíjate, eso está por determinarse, Manuel. Fíjate, no hay ninguna cura para coronavirus. Eso no es verdad. No hay ninguna cura. Eso sería muy irresponsable decirlo, por lo menos en este momento, ahorita en este tiempo. El Remdesivir surge como una alternativa viendo su efecto antiviral sobre el coronavirus y ellos lo que han visto es, fíjate, uno de los estudios que dice que acorta el tiempo de enfermedad, tiempo de ventilación a algunos pacientes, pero que no ha tenido una gran incidencia sobre mortalidad. Ojo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Yo creo que con Remdesivir, oye, ojalá todos quisiéramos, luce un medicamento muy atractivo, pero hay que ver realmente, y hay que verlo con objetividad. Es decir, todos queremos que tú seas el campeón, todos queremos que tú seas el gran ganador, que te lleves todos los premios y todos los honores, pero tienes que verdaderamente ser el ganador y debes merecerte los honores. Es decir, que el Remdesivir tiene que demostrar que sí tiene impacto sobre la morbimortalidad real del paciente, ¿ok? Para entonces poderlo recomendar como una medicación absoluta o como la panacea, como tú bien lo mencionaste. Se está estudiando, de hecho, está como un tratamiento compasivo, está como tratamiento de protocolo para pacientes gravemente enfermos. Habría que, por supuesto, evaluarlo allí, habría que después evaluarlo en estos otros pacientes leves o moderados, a ver cuál es el medicamento y cuál es el tratamiento para que este paciente no se complique. Sin embargo, en función de eso, hoy en día se han establecido unas especies de algoritmos, unas especies de tablas para calcular riesgo en base a los parámetros tanto clínicos como sintomáticos del paciente y por supuesto tomando en cuenta las comorbilidades. Y se ha visto en algunos estudios cómo ha sido con una exactitud bastante aproximada y bastante útil para saber, oye, este paciente se me va a complicar, este paciente no. Ahora, fíjate, ¿dónde está la gran disyuntiva, Manuel? ¿En qué momento de esta infección, qué es lo que yo tengo que usar que me vaya a funcionar, que vaya a evitar que el paciente vaya a tener esta complicación o que el paciente vaya a tener una evolución no favorable? Yo creo que esa es una gran duda todavía, esa es una gran incertidumbre. Yo tengo que usar esto en este momento, en el día tal, del día tal hasta el día tal, porque de esta manera yo voy a evitar tal cosa, tal cosa, tal cosa y tal cosa. Aunque, oye, sería un gran avance y de suma importancia para el tratamiento de estos pacientes. Fíjate que el Remdesivir redujo
de 15 a 11 días la que tampoco es una cosa, el paciente está ahí, igual se queda decir, la recuperación es más rápido, pero no es tanto más rápido, pues. Lo cierto es que, bueno, esa es buena noticia, hay que buscarla, pero yo creo que esta es una conjunción. Quien habla de cura, los economistas quieren una cura y los médicos sabemos que las evidencias hacen falta. Hay que llegar a algo con el medio y es, no hablemos de cura porque no la tenemos, porque ¿qué pasa? Si tú dices que tienes una cura, es mi gran miedo en todas las poblaciones. Yo salgo a la calle porque, o sea, bueno, si es como que si la apendicitis, ya yo sé, si me da apendicitis me pueden operar, me ponen antibióticos, yo también igual sigo comiendo, pues. Pero si yo digo que tengo cura, mi gran miedo es que la gente salga a la calle, porque ya dijeron que había una cura. Es Pero, así. en relación a eso, para los pacientes graves, esteroides, Sí, sí hay, sobre todo si está asociado al síndrome de estrés respiratorio del adulto, sí el uso de esteroides está recomendado. De hecho, incluso nosotros también lo estamos utilizando en pacientes que no están dentro del grupo de graves, pero que están dentro del grupo de moderados, que ya comienzan a desaturarse y a manifestar dificultad respiratoria. Lo estamos utilizando allí en esos pacientes. Y todo bien, paciente hospitalizado le estamos dando profilaxis o sea, tromboprofilaxis, y aquel que tiene altos factores de riesgo y que tiene evidencia, bueno, primero el que tiene evidencia de embolismo o de trombosis, lo anticoagulamos, eso no hay duda alguna. Pero todo aquel paciente que tiene factores de riesgo importantes, es decir, que haya tenido trombosis previa, por decirte, que sea un obeso, que esté encamado, que no se esté moviendo, etcétera, que sea un fumador, sabemos que ese paciente probablemente lo anticoagulamos también. ok, mira, aquí dice Rubén que el protocolo que mejor ha funcionado en Barcelona es Caletra, que ya lo hablamos, más hidroxicloroquina. Eso también lo dijo Conchi, pero habló también de ya dime tú como que tocilizumab, que lo usaba mucho allá, pues. Ok, Y bueno, fíjate, si bien una de las dudas es con respecto al Caletra, o en el caso que en el paso del Lopinavir Ritonavir, es cuándo usarlo. Si lo voy a utilizar cuando el paciente tenga síntomas o apenas comience. Y salió este estudio que te digo que era Lopinavir, Ritonavir, interferón y ribavirina. Hay estudios y ya hay gente que ha estado utilizando hidroxicloroquina con Lopinavir, Ritonavir. Es correcto. Quizás la respuesta a eso sea utilizarlo precozmente apenas tengamos el diagnóstico del paciente para esos pacientes leves moderados. Entonces, eso puede ser. Pero no ha habido un estudio contundente que hable en favor de que esto ha sido efectivo como para hacer una recomendación absoluta de eso. De hecho, está el estudio de New England que dice que el opinavir y ritonavir no funciona, pero el bemol, por decirlo de alguna manera, utilizando un término musical, de ese estudio es que utilizaron el opinavir y ritonavir tardíamente, ¿entiendes? Entonces, exactamente. y en el caso, por ejemplo, ahorita que estábamos hablando de Remdesivir, bueno, tú le hablas de Remdesivir a los chinos y les dices, bueno, pues eso no funcionó, porque cuando ellos lo probaron no les funcionó. Ujú. En cambio, tú le hablas al doctor Anthony Fauci de Remdesivir, oye, sí, esto puede ser la medicina del futuro para coronavirus. Entonces, pareciera una historia que todavía estamos escribiendo, Manuel. Exactamente. Entonces, claro, nosotros estamos tomando experiencia, somos protagonistas y observadores a la vez, indudablemente, ¿no? Estamos viendo qué está pasando, estamos viendo qué nos arroja la investigación, estamos viendo qué nos arrojan los estudios, pero también estamos tratando pacientes en ese momento, enfrentándolos, tratando de darle una respuesta, pues, y estamos intentando hacer lo mejor de nosotros, pues, en ese sentido, pues. Y de la Bueno, manera y como dices tú, como lo comentaste, como en base a nuestro juramento, primero tratar de no hacer daño. exactamente. Aquí hay mucha gente saludando de Herma San Juan, que está allá. Ya sé que es Eliana, ¿no? La amiga de Francia. Ajá, la amiga de la nena, Rubén, que es la sí, protagonista de tu programa. sí, sí, no, ahora eres tú, porque tú repetiste, está 3 veces, porque ya es la tercera, está ganando la nena. Así, Campanita durante la hospitalización, por lo menos 14 del egreso, si 15 días después. Eso es Rubén, que está muy activo por aquí. Alerta porque hay gente tomando warfarina, sí, cuidado con eso. Cuidado con la cuidado con eso, warfarina. es correcto. Eliana San Juan es la que te está saludando aquí. Eliana Te creo está que es mandando saludos. dermatólogo, ¿no? Es dermatólogo, sí, sí, sí. Sí, Bueno, muchas Eliana, preguntas, Alfredo, pero muy bella estamos, ella, saludos. las vitaminas, ¿qué dosis? Pregunta Miquel. ¿Qué dosis recomienda de vitaminas?
Fíjate, se está recomendando en el caso de la vitamina D que fueran 5.000 unidades diarias, sobre todo aquellos pacientes que tenían depletados los niveles de vitamina D. Esa es la recomendación. Entonces hay que ver cuál es la formulación que se está tomando y tratar de llegar a eso. Igualito, con tranquilidad, pueden buscar en internet, eso es del dominio público, cuál es la dosis recomendada de vitamina D para hacer prevención en este caso. Y eso es en base a que estudios que se han hecho en pacientes que estaban gravemente enfermos tenían déficit de vitamina D. Aquí te pregunto por un paciente grave, pero esto parece o sea, bueno, pero lo voy a hacer porque es verdad, es una buena pregunta. Para un paciente grave, ¿cuál escogerías dentro de este grupo? ¿Remdesivir, betaferón, tocilizumab o ivermectina? ¿Y cuál elegirías y por qué? Bueno, fíjate, todavía es muy prematuro para decir que la ivermectina podría funcionar en un paciente gravemente enfermo. Ok. Ok. Sabemos que la ivermectina también viene en ampollas, pudiera utilizarse, aunque la ampolla que se utiliza es la ampolla que nosotros hemos conseguido es la veterinaria. Nosotros seguimos utilizando las formulaciones orales, tanto en tableta como en gotas. Eso es lo que usamos ivermectina. Yo no me atrevería, podría utilizarla compasivamente en un paciente gravemente enfermo, es decir, oye, está grave, necesito darle algo, voy a ver si puedo. El problema es que cuando el paciente está gravemente enfermo, Manuel, ese paciente ya pasó de una segunda a una tercera fase. Esa fase es cuando tienes la tormenta de citoquina, es la fase inflamatoria donde tenemos el desastre con este paciente, y cuando tú le tomas muestra al paciente, tú ves que a veces ya el PCR puede estar negativo, o sobre todo nasofaringio, o puede tener una carga viral baja porque él ya pasó ese es un paciente que tú lo vas a ver a partir del 14, 21 días, pudiera ser ese paciente. Entonces, yo no Claro. sé cuán efectiva puede ser a un paciente que esté gravemente enfermo darle la ivermectina, pero pudiera dárselo compasivamente. Yo creo que los estudios nos van a arrojar información sobre eso. Vale, Alfredo. Remdesivir, ¿ah? Mira, nos queda un minuto, ya tenemos que despedir porque nos va a trancar Bueno, Bueno, yo te doy las rápidamente gracias. diría que Remdesivir lo utilizaría y tocilizumab lo utilizaría, sí lo utilizaría en ese paciente grave. Muchísimas gracias, Alfredo. Esto va para un tercer programa y después, bueno, ya luego haremos otra cosa, pero de verdad que muchas preguntas quedaron, me da mucha pena, pero bueno, Alfredo es un gran profesor y estoy seguro que si le escribes un directo a él te va a contestar este tipo de preguntas. Muchísimas gracias, un Seguro que abrazo sí. grande, lo Gracias a logramos, ti, ¿ok? Manuel. Resiliencia, Cuídense, resiliencia. Vale, cuídate pues, mucho. abrazo, abrazo, abrazo. Y tú también.